Hola, somos el equipo correspondiente a nitrilos. Nitrilos. Nitrilos son compuestos nitrogenados que resultan de la sustitución de los tres átomos de hidrógeno de un mismo carbono de hidrocarburo por un nitrógeno trivalente. Son compuestos ternarios. Formalmente, los nitrilos pueden considerarse derivados del cianuro de hidrógeno. Propiedades físicas. Los primeros términos de la serie son líquidos. Los superiores, más de 14 carbonos, son sólidos. Los nitrilos de bajo peso molecular son solubles en el agua. Los nitrilos de bajo peso molecular son líquidos a temperatura ambiental. Son más densos que el agua. La temperatura de ebullición de los nitrilos es generalmente superior a los ácidos correspondientes. Son usados como venenos para insectos, bacterias, hongos en la agricultura, conformando algunos insecticidas, bactericidas y fungicidas. Propiedades químicas. Hidrólisis. Esta reacción ocurre en medio ácido o básico y generalmente se forma un ácido carboxílico. Hidrogenación. Los nitrilos adicionan hidrógeno en presencia de un catalizador produciendo aminas. Obtención. Deshidratación de amidas. Se usa como un agente deshidratante el pentóxido de fósforo. Acción de cianuros metálicos sobre halogenuros. Se produce la sustitución del halógeno por el grupo ciano. Nomenclatura. IUPAC. Se forma añadiendo la terminación nitrilo al nombre del hidrocarburo correspondiente. Por ejemplo, CHN, metano nitrilo. CH3, enlace CN, etano nitrilo. CH2, doble enlace CH, enlace CN, propeno nitrilo. CH3, unión CH2, unión CN, propano nitrilo. CH3, unión CH2, unión CH2, unión CN, butano nitrilo. Sistema común. Se emplea la palabra cianuro, CN. HCN, cianuro de hidrógeno. CH3, unión CN, cianuro de metilo. CH3, unión CH2, unión CN, cianuro de etilo. CH2, doble enlace CH, unión CN, cianuro de eteno. Observaciones. El nitrilo más importante es el metanotrilo o ácido cianhídrico, HCN. El ácido cianhídrico combinado con los metales forman los cianuros. Una de las reacciones más utilizadas de los nitrilos es su hidrólisis a ácidos carboxílicos. Esta reacción tiene lugar en presencia de un ácido o de una base fuerte. Y en ambos casos el primer producto es una amida que no puede ser aislada a menos que su velocidad de hidrólisis sea inferior a la del nitrilo inicial. Los nitrilos se obtienen por acción del cianuro de sodio o de potasio sobre los haluros de alquilo y también calentando las amidas en presencia de un deshidratante. Características generales. Nomenclatura de los nitrilos. Se nombran terminando el nombre del alcano en nitrilo, por ejemplo, etanonitrilo. Estructura y propiedades físicas. Presentan hibridación sp, tanto en el carbono como en el nitrógeno. Son lineales con una estructura similar a los alquinos. Acidez y basicidad. Los nitrilos se protonan sobre el nitrógeno y presentan hidrógenos ácidos en el carbono alfa
Los nitrilos se pueden fabricar de forma sencilla, transformando los aldehídos, por regla general buenos y disponibles a un costo favorable. El empleo de los nitrilos de la fórmula para otorgar, mejorar o modificar las propiedades olorosas de perfumes o productos a perfumar, puesto que la variante olorosa de los nitrilos dependen especialmente del resto R. Esto se puede fabricar con este proceso de forma sencilla y a un costo favorable. Una amplia gama de nuevas sustancias olorosas se encuentran en detergentes en polvo, suavizantes, champú, leja de blanqueo y antitranspirante. El nitrilo es un compuesto químico en cuya molécula existe el grupo funcional cianuro o ciano, esto es CN triple enlace. Los nitrilos se pueden considerar derivados orgánicos del cianuro del hidrógeno, en los que el hidrógeno ha sido sustituido por un radical alquilo. Se nombran añadiendo el sufijo nitrilo al nombre de la cadena principal. Por ejemplo, etanonitrilo, CH3CN. El grupo ciano está polarizado de tal forma que el átomo de carbono es el extremo positivo del dipolo y el nitrógeno el negativo. Esta polaridad hace que los nitrilos estén muy asociados en estado líquido. Sus puntos de ebullición son algo superiores a los de los alcoholes de masa molecular comparable, exceptuando los primeros términos de la serie. Son sustancias insolubles en agua. La mayoría de los nitrilos tienen un olor que recuerda al del cianuro de hidrógeno y son moderadamente tóxicos. Los nitrilos, también llamados cianuros orgánicos, son sustancias que contienen el grupo ciano, esto es, CN, como característica funcional y la fórmula general RCN. Pueden considerarse como derivados de hidrocarburos, mediante sustitución de 3 átomos de hidrógeno unido a carbono primario por un grupo nitrilo, o como derivados de ácidos carboxílicos, enlace COOH, mediante sustitución de los radicales oxo e hidroxilo por un grupo nitrilo. La hidrólisis de un nitrilo produce un ácido que contiene el mismo número de átomos de carbono y que, en consecuencia, suele designarse por analogía con el ácido más que como derivado de un cianuro de hidrógeno. Estos compuestos son muy peligrosos cuando se calientan hasta la descomposición, ya que liberan cianuro de hidrógeno. Los nitrilos alifáticos saturados hasta el número C14 son líquidos que desprenden un olor bastante agradable, parecido al de los éteres. Nitrilos de más de 14 carbonos son sólidos sin olor y en general sin color. La mayoría de los nitrilos hierven sin descomponerse a temperaturas inferiores a las de los ácidos correspondientes. Son muy reactivos y se utilizan ampliamente como productos intermedios en síntesis orgánicas y como materia de partida para la síntesis de ácidos grasos, productos farmacéuticos, vitaminas, resinas sintéticas, plásticos y colorantes. Obtención. Los nitrilos alifáticos pueden obtenerse mediante la sustitución nucleófila del átomo de halógeno en un halogenuro de alquilo, por ataque del agente nucleófilo CN, procedente de un cianuro alcalino, según la reacción esquemática. Este método no puede utilizarse para obtención de nitrilos aromáticos, puesto que los halogenuros de arilo son muy inertes a la sustitución nucleófila. Por ello, en lugar de esto se utilizan las sales de diazonio, en la que pueden sustituirse fácilmente el grupo diazo por un agente nucleófilo, según la reacción esquemática. Los nitrilos, aunque contienen el enlace C-O, se consideran a veces como derivados funcionales de los ácidos carboxílicos, porque su hidrólisis en medios ácidos o básicos regenera el ácido primitivo, lo mismo que ocurría en los halogenuros anhídridos, esteres y amidas. En el caso de los nitrilos, la hidrólisis transcurre a través de una amida, como producto intermedio según la reacción esquemática.
También pueden adicionar hidrógeno al triple enlace, con lo que se reduce a aminas. Entre los nitrilos más importantes puede citarse el acrilonitrilo, que se prepara en gran cantidad por adición catalítica de cianuro de hidrógeno al acetileno y tiene un gran interés en la industria de plásticos para fabricación de polímeros vinílicos. ¿Cómo se nombran? Hay varios sistemas válidos de nomenclatura para estos compuestos. En los casos sencillos, las posibilidades son tres. A. Añadir el sufijo nitrilo al nombre del hidrocarburo de igual número de átomos de carbono. Por ejemplo, el etanonitrilo. Considerarlo como un derivado del ácido cianhídrico, HCN. Por ejemplo, cianuro de propilo. C. Nombrarlo como derivado del ácido RCOOH, relacionando RCOOH con RCN, en el caso de que dicho ácido tenga nombre trivial aceptado. Por ejemplo, acetonitrilo. Por ejemplo, acetonitrilo. Otra nomenclatura para el grupo CN es el sufijo carbonitrilo. Por ejemplo, 1122 etanotetracarbonitrilo. Cuando el grupo CN no sea el principal, se nombra como ciano. Por ejemplo, este compuesto puede ser nombrado como etanonitrilo, cianuro de metilo y acetonitrilo. El siguiente compuesto puede ser nombrado como 3-metil butanonitrilo. El siguiente compuesto puede ser nombrado como cianuro de fenilo y como benzonitrilo. El siguiente compuesto puede ser nombrado como ciclohexano carbonitrilo. El siguiente compuesto es nombrado 1122 etanotetracarbonitrilo. Y el siguiente compuesto es nombrado 2-butenonitrilo. Algunos ejemplos importantes de compuestos cuya composición contiene nitrilo son los siguientes. El acrilonitrilo. El acrilonitrilo es un líquido sintético incoloro de olor penetrante parecido al de cebolla y ajo. Puede disolverse en agua y se evapora rápidamente. El acrilonitrilo, también llamado acrilón, cianoetilino, fumigrano, propileno nitrilo, bentox, cianuro de vinilo, etc., es usado para fabricar otras sustancias químicas tales como plásticos, goma sintética y fibras de acrílico. Una mezcla de acrilonitrilo y tetracloruro de carbono fue usada como pesticida en el pasado. Sin embargo, todos los usos como pesticida han cesado. Actualmente se utiliza para la fabricación de fibras textiles resistentes a los agentes atmosféricos y a la luz solar. Otro ejemplo es el acetonitrilo. El acetonitrilo es el compuesto químico con fórmula CH3CN. Este líquido incoloro es el nitrilo orgánico más simple. Se produce principalmente como un subproducto de la fabricación del acrilonitrilo. Se utiliza como disolvente polar aprótico, es decir, el tipo de disolvente que no da ni acepta protones, en la purificación del butadieno. Existen otros compuestos íntimamente relacionados con los nitrilos, son los llamados isonitrilos o isocianuros, de fórmula general, y que resultan como subproducto de la obtención de nitrilos. Debido a la separación de cargas en la molécula, los isonitrilos son mucho más reactivos e inestables que los nitrilos, y se convierten en estos por simple calefacción.